Buenos días a todos. Desde Anchan Atlántico y Magdalena le queremos dar la bienvenida a este comité tributario. Sabemos que el tiempo de convocatoria fue muy corto, pero debido a la importancia del tema, decidimos movernos lo más pronto posible y por lo tanto agradecemos pues a todos su asistencia. En el día de hoy nos acompaña nuestro presidente del Comité Tributario, el señor Felipe Aroca, y me voy a permitir leer un poquito su biografía para conocer su experiencia y conozcamos pues de la persona que nos va a liderar la charla hoy. Felipe Aroca es el socio fundador de Aroca Vives Abogados. Su práctica profesional se concentra en planeación fiscal e inversión internacional. Tiene amplia experiencia en asesoramiento legal para la inversión extranjera, planificación de patrimonios familiares y en la estructuración fiscal de proyectos de organización corporativa, fusiones, adquisiciones y colaboraciones empresariales. El día de hoy, pues, el tema que nos convoca es el impuesto de timbre en contratos y él nos ampliará la información. De antemano, muchas gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy y brindarnos este espacio que sabemos que es de interés para las empresas. Muchísimas gracias, Karen, y a todo el equipo de AmCham Atlántico, Magdalena, a Vicky Ibáñez, la directora, y a todos ustedes. Muchísimas gracias al auditorio y al público que se ha ido conectando puntualmente y que ha acogido esta convocatoria. Bienvenidos, muy buenos días y también muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También a nuestro equipo de Aroca Vives Abogados, a mi socia María Elena Jiménez, Mariana Estrada, nuestra asociada, de todos los que han colaborado en poder elaborar esta presentación y preparar esta presentación, como lo decía Karen, en tan corto tiempo. Pues muchas gracias. Vamos a tratar de interpretar un poco en estos minutos de este comité tributario y financiero lo que nos convoca, la medida tributaria tomada por el gobierno nacional en este estado de conmoción interior, producto de la crisis que se vive en la zona geográfica del Catatumbo, en el nororiente del país. Como es bien conocido por todos, el gobierno nacional ha adoptado la decisión de declarar la conmoción interior, que es uno de los tres estados de excepción que existe en la Constitución política para los casos, digamos, de circunstancias excepcionales. Esa medida se toma a finales del mes de enero. Posteriormente, digamos, en los pocos días siguientes a la declaratoria de la conmoción, el gobierno nacional, a través de la viceministra, entonces la viceministra de Hacienda, hace una presentación en el Congreso de la República acerca de las medidas de carácter económico que se iban a tomar para tratar de recoger fondos, recursos nuevos para tratar de solventar la crisis humanitaria y de orden público que se vive en la zona del Catatumbo. En esa presentación, la viceministra le dice al Congreso y a los colombianos que habrían tres medidas que se tomarían. Una, gravar con impuesto a las ventas, con IVA, las apuestas electrónicas, las apuestas novedosas, los juegos de suerte y azar que se hacen a través de mecanismos digitales que, como sabemos, no estaban grabados con el impuesto a las ventas, cuando sí lo estaban o lo están las apuestas tradicionales en papel. Luego, esa medida fue anunciada. También anunciaron una sobrecarga, una sobretasa adicional, un nuevo impuesto a la exportación de productos minero-energéticos, hidrocarburos, minería de coque, carbón térmico tradicional. Y también anunciaron una tercera medida, que es la que nos convoca hoy, que fue el impuesto de timbre. Sin embargo, en aquel momento la viceministra no hizo ninguna profundización en ninguna de las tres medidas que iban a tomar. Simplemente las anunció como el paquete de medidas tributarias que tomaría el gobierno y dijo luego en varias entrevistas que estaban evaluando qué era exactamente lo que iban a hacer. Pues bien, posteriormente expiden el decreto 175 de febrero de 2025, y en ese decreto 175 ya aterrizan y vuelven norma con rango de ley el paquete de medidas tributarias.
Y efectivamente, en ese paquete de medidas salen los tres tributos que la viceministra había anunciado en los días previos. IVA, juegos de suerte y azar, una sobretasa o un cargo tributario a la exportación de productos mineroenergéticos y lo que llamaría uno la reviviscencia de la tarifa del impuesto de timbre. Entonces, vamos a hablar un poco de eso específicamente, los aspectos generales del decreto, vamos a hablar de los aspectos generales del impuesto de timbre, vamos a hablar de los documentos grabados con impuesto de timbre, por supuesto, lo que más nos interesa, los exentos del impuesto de timbre, y por último, algunas, digamos, particularidades sobre lo que la DIAN ha ido decantando en estos días, desde el 14, 15 de febrero hasta la fecha, hasta la fecha de ayer, por lo menos, del 5 de marzo. Primero, lo que ya les venía yo anunciando, estas medidas tributarias, este paquete de medidas tributarias, tienen una vigencia temporal. Esa vigencia temporal, ¿qué significa? Y en esto ya tenemos que empezar a ser un poco críticos y tenemos que empezar a ser más agudos en el análisis y en los comentarios que vamos a hacer. Fíjense, el gobierno lo anunció y efectivamente así lo puso en el decreto 175, que estas medidas tributarias tendrán una vigencia temporal, fíjense aquí abajo, hasta el 31 de diciembre del 2025. Eso tiene dos lecturas. La primera, que efectivamente el gobierno aspira a tener estos recaudos hasta el 31 de diciembre del 2025, lo cual pues es evidente porque esa es la fecha límite que pone en su decreto 175. Y la otra lectura es que el gobierno está tratando de allanar el camino para tratar de lograr en una eventual reforma tributaria a mediados de año o en el segundo semestre, dejar permanentes estas medidas. ¿Por qué le hago esta segunda lectura que es un poco más de percepción, ¿sí? De intuición a partir de la experiencia? Porque esto no lo ha dicho el gobierno de forma abierta. Fíjense, la Constitución dice que en los estados de emergencia o en los estados de conmoción interior como el que tenemos ahora, las medidas tributarias solamente se podrán tomar de forma temporal. No son permanentes estas medidas del gobierno. Estos decretos tienen una vigencia temporal, restringida en el tiempo. ¿A cuánto tiempo? Lo que dice la Constitución es que estas medidas se deben tomar por 90 días y que solamente se pueden prorrogar por 90 días más, con lo cual ya estamos hablando de 180 días o 6 meses. Y posteriormente, el gobierno podría prorrogarlas por 90 días adicionales, pero ya esa última prórroga requiere aprobación previa del Senado, no del Congreso en pleno, pero sí del Senado de la República. Entonces, si nos fijamos, si leemos entre líneas, el gobierno primero está reconociendo en el decreto que sus medidas son temporales, que no son permanentes. Lo entiende, lo tiene claro, no puede crear estas tres medidas de manera permanente, sino temporal. Sin embargo, en su temporalidad, el gobierno apuntó al 31 de diciembre. Ahí hay un choque. Ahí hay un choque con la Constitución, porque la Constitución no le habilita al gobierno a que estas medidas tributarias lleguen hasta el 31 de diciembre. Se las habilita por 90 días, prorrogables por 90 más. Entonces, si uno mira en plata blanca, esos son 6 meses, no el resto del año fiscal. Y si quiere ir a 90 días adicionales, tiene que ir al Senado. Entonces uno diría, ¿será que el gobierno de la República está preparando el terreno con un decreto hasta el 31 de diciembre para prepararnos mentalmente a los contribuyentes de que esta medida estará todo el año? Yo creo que sí, yo creo que es lo que nos están diciendo. Prepárense porque estamos allanando el terreno para que esto se quede por lo menos el resto del año. Además, las cuantías de las expectativas del recaudo de estos tributos, de estas tres medidas tributarias, son importantes, son de billones de pesos. Luego,
esos billones en 90 días prorrogables por 90 más, las cuentas como que no cuadran. Entonces, yo hago con mi equipo esa primera lectura y ese primer llamado de atención. El gobierno parece estar tratando de allanarse el camino para luego presentar unas medidas al Congreso para que esto quede de manera permanente. ¿Qué de las tres cosas? No sabemos. ¿Qué es lo más probable? Que lo que quede permanente sea el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar y no necesariamente este impuesto de timbre, pero soldado avisado no muere en la guerra, dice el dicho. Entonces, para eso estamos acá en el mes de marzo, para anticiparnos a estas situaciones. Y cierro ese paréntesis diciéndoles, esto tampoco es que yo lo esté sacando de la imaginación o de una bola de cristal. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ya ha dicho en algunas entrevistas y comentarios a los medios que el ministerio sí está de acuerdo con la necesidad de hacer una nueva presentación de un proyecto de reforma tributaria. Luego, no es algo secreto, el ministro ya lo ha dicho, quieren presentar una nueva reforma tributaria al Congreso. Recuerden ustedes que el anterior ministro Bonilla intentó una reforma tributaria que no hizo el curso bien durante el segundo semestre en el Congreso de la República, se durmió, se engavetó un poco, la revivieron, luego en diciembre le metieron el acelerador, pero al final del día no consiguieron los votos necesarios en el Congreso y la reforma se hunde. El ministro Bonilla sale, entra el que era viceministro, el doctor Guevara, ahora lo ascienden a ministro y ese nuevo ministro dice: yo quiero volver a presentar una reforma tributaria. Todo ambientado, fíjense, catatumbo, medidas temporales con cara de permanentes y todo un discurso del gobierno nacional diciendo que necesitan plata, que sin plata no pueden atender la crisis, que además de la crisis hay otros asuntos por resolver que son muy importantes como la educación, etcétera, y que les faltan recursos, que el gobierno no les aprobó la reforma de Bonilla, etcétera, etcétera. Luego, señores, estamos anunciados. En el segundo semestre, con probabilidad muy alta, con un pronóstico muy alto, tendremos nuevamente un proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República. Que lo aprueben los congresistas ya es un asunto de orden político, pero que el gobierno lo va a intentar, lo va a intentar. Y por eso nuestro primer comentario frente a esta fecha temporaria que pone el decreto 175. Entonces, yo les mencionaba, usando una palabra que nos gusta mucho a los abogados, la reviviscencia, porque la reviviscencia es coger un muerto y revivirlo. Eso es más o menos lo que ha pasado con el impuesto de timbre. Fíjense ustedes, el impuesto de timbre nacional existe desde hace décadas. Es un impuesto antiquísimo, antiquísimo. En la época, por supuesto, en la que pues las ideas, la generación de novedades en materia tributaria no era lo común. Hoy día, fíjense, impuestos a la economía digital, a las apuestas digitales, exportación de minería, etcétera, un montón de cosas. Pero en esa época, digamos que las estrategias tributarias eran muy limitadas y desde allá, hace décadas, siglos, por ahí 100 años, teníamos un impuesto de timbre. Ustedes los estudiosos y los académicos en estos temas tributarios recordarán que hubo una famosa misión en los 70, la misión Musgrave, esa misión que recomendó incluso la creación del IVA, la creación de la retención en la fuente, muchas de las recomendaciones que luego se convirtieron en ley en nuestro estatuto tributario actual y que son las medidas que más le han impactado al sistema tributario nacional, vinieron de esa misión del profesor Musgrave. En esa misión, una de las recomendaciones más importantes, mírense desde qué época estamos hablando, hace más de 40 años. Una de las recomendaciones más importantes era desmonte el impuesto de timbre. O sea, el impuesto de timbre ya en ese momento se veía como algo totalmente anacrónico, se veía como algo antiguo, complejo, que, digamos, desgasta la actividad económica, que no le hace bien al sistema económico, a la velocidad de los negocios. Y ya en esa misión venían diciendo
sugerimos desmontar el impuesto de timbre nacional. En esa época habían varios impuestos de timbre, estaban dispersos, pero la misión Musgrave decía, a eso hay que desmontar. Pues bien, pasaron los años y ese impuesto no se desmontaba, no se desmontaba, no se desmontaba, pero insistentemente se decía que se debía desmontar por lo aparatoso, lo complejo, lo difícil de fiscalizar, lo difícil de recaudar y además el bajo recaudo, porque no es un impuesto que recauda necesariamente mucha plata, aunque el gobierno estima que con este timbre para el Catatumbo recaudarán algo así como 330.000 millones de pesos, que no es una cifra menor, es una cifra importante. Entonces, ¿por qué les hago todo ese antecedente histórico? Porque en la reforma tributaria del 2006, recuerden la llamada reforma tributaria estructural, entonces en esa reforma, eh, bueno, fue una de las tantas que llamaron estructurales, se crea por fin el desmonte del impuesto de timbre. ¿Y cómo crean el desmonte del impuesto de timbre? A través de un mecanismo muy sencillo, que fue el de el marchitamiento de la tarifa del impuesto de timbre. Fíjense, el artículo 72 de la ley 1111 del 2006 dijo: la tarifa del impuesto de timbre a que se refiere este artículo se reducirá de la siguiente manera. Estaba en el 1,5%. Lo bajaron al 1% en el 2008, al 0,5% en el 2009 y al 0% en el año 2010. De manera que ya desde el año 2010 no tenemos impuesto de timbre porque la tarifa del timbre es cero desde el año 2010. Pero ese mecanismo de marchitamiento, siempre lo hemos dicho, no eliminó el impuesto de timbre. El impuesto de timbre está vivo en el estatuto y todos los que compramos el estatuto año tras año lo hemos visto. Aquí lo tenemos. El impuesto de timbre tiene todas sus leyes, todos sus decretos reglamentarios, toda su doctrina de la DIAN viva. Además, hay unos impuestos de timbre que pagamos y no nos damos cuenta en renovaciones de pasaportes, en unas apostillas, en algunos documentos oficiales. Hay unos impuestos de timbre que son pequeñitos y por eso no los percibimos como algo relevante. Pero el impuesto de timbre grande, el de los contratos, siempre estuvo vigente, solamente que con una tarifa 0%. Eso es lo que entendió este gobierno, este Ministerio de Hacienda, y en esta crisis del Catatumbo sacan el decreto 175 y dicen, ¿saben qué? Donde dice cero, ahora debe decir 1% de forma temporal. Entonces se revive la tarifa del impuesto de timbre sin necesidad de hacer una reforma extensa, porque todas las reglas del impuesto de timbre están a partir del artículo 519 del Estatuto Tributario, y en el Decreto Único Reglamentario 1625 está el reglamentario de todos esos artículos. Luego no tienen ustedes sino que volver a repasar esos artículos y verán que ahí está toda la regulación de lo que estamos hablando en esta charla de hoy. Otra cosa, las operaciones de enajenación de inmuebles mantienen el impuesto de timbre que venía vigente para operaciones de enajenación inmobiliaria de valor superior a 20.000 VTs, algo así como 1.000 millones de pesos por redondear la cifra. Eso es producto de la reforma tributaria del 2022, que revivió la tarifa de impuesto de timbre para enajenaciones de inmuebles, para las escrituraciones de enajenaciones de inmuebles, tanto de más de 1.000 millones como los más de 3.000, que tienen una tarifa incluso superior de acuerdo con la tabla, ¿verdad? Entonces, eso de los inmuebles sigue sin modificación, eso sigue operando, eso no es temporal, eso es ley permanente, y las operaciones de enajenación inmobiliaria no se tocaron con el decreto del Catatumbo. Entonces, las operaciones de enajenación inmobiliaria tal cual están, ni les subieron ni les bajaron la tarifa. Ojo con eso, esas operaciones siguen iguales. El monto mínimo de 20.000 VT sigue igual para las enajenaciones inmobiliarias. Lo que pasa es que todo lo que no era enajenación inmobiliaria, que tenía tarifa cero, hoy tiene tarifa del 1%. Bueno, una de las preguntas que más nos hacíamos hace unos días tiene que ver con desde qué fecha quedan grabadas las operaciones con la tarifa del 1%, los contratos con impuesto de timbre. La fecha es 22 de febrero del 2025 porque el decreto del legislativo del Catatumbo
de las medidas tributarias, dijo que entraría a operar para las operaciones o actividades de 5 días hábiles después de la publicación. Y tomando en cuenta la fecha de la publicación en el diario oficial, esto nos da 22 de febrero. Efectivamente, la fecha no se discute, hay total interpretación pacífica al respecto, la DIAN la reconoce y la reconocemos en la academia, así que fíjense la importancia de estar reunidos hoy, 6 de marzo, y es que ya vienen las fechas de vencimiento para declarar retención en la fuente del mes de febrero. Recuerden que la retención se presenta y se paga todos los meses y el mes de febrero terminó el 28, por lo cual ahora en marzo hay que presentar las declaraciones de retención en la fuente. ¿Y qué tiene que ver la retención en la fuente con esto? Pues todo tiene que ver porque desde el 22 de febrero hasta el 28 de febrero pudimos haber incurrido en el hecho generador del impuesto de timbre y ahora tenemos que pagarlo. Y ahora es cuando el gobierno espera empezar a recibir los recursos de la medida tributaria del Catatumbo. Ahora es, en el mes de marzo es cuando se empezará, claro, como solamente estuvo vigente una semana, del 22 al 28, menos de una semana, pues por supuesto que el recaudo no será significativo, pero el gobierno espera empezar a ver en ese renglón, que ahorita les cuento cuál es, quiere empezar a ver recaudo para ver si efectivamente la medida fue entendida y está siendo aplicada por los contribuyentes. Entonces, grábense la fecha, 22 de febrero. La finalidad del recaudo, pues, y la expectativa de recaudo, eso ya se los anticipé y lo sabemos. En los estados de excepción, como esta conmoción interior, el gobierno solamente puede destinar lo recaudado por este paquete tributario a solventar las causas de la crisis, es decir, medidas que tengan que ver de forma directa con la atención de la conmoción interior por el Catatumbo. No lo puede usar para el ICETEX, no lo puede usar para el ADRES en la salud, lo tiene que usar exclusivamente en medidas destinadas al Catatumbo. De ahí no se puede salir. Primera cosa. Segunda, expectativa de recaudo. Como ya les decía, el gobierno espera recaudar 330.000 millones con este impuesto de timbre durante este tiempo. No sabemos de dónde sale la cifra. Ellos hacen su estimación económica de recaudo en la DIAN y en el Ministerio de Hacienda y esto es lo que ellos han anunciado. Sin embargo, si lo logran o no lo logran, no es culpa del contribuyente. Y en eso yo soy insistente en estos escenarios académicos. El contribuyente contribuye con lo que la ley le ordena. Si el gobierno cumplió o no cumplió la meta de recaudo, eso no es culpa del contribuyente. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente una estimación de recaudo. Que pueda ser menos o que pueda ser más, ya lo dirá el tiempo. Recuerden lo que les decía, las enajenaciones de inmuebles siguen sujetas a sus tarifas permanentes. Estas de las enajenaciones de inmuebles no son temporales, son permanentes. Entonces, tarifa cero para enajenaciones de 0 a 20.000 VTs, tarifa 1.5 para enajenaciones de inmuebles de 20.000 a 50.000 VTs, eso es algo así como entre 1.000 y 2.500 millones, redondeando la cifra. Y a partir de 2.500 millones, las enajenaciones tienen la tarifa de 3%, la tarifa marginal, que ustedes entienden que marginal significa que van pagando por los rangos anteriores, la tabla anterior. Eso no se ha tocado, eso no se ha cambiado, eso no se ha modificado, eso sigue exactamente igual. Ahora, vamos a hablar un poquito del timbre antiguo, que ahora pasa a tener tarifa 1% y que por ende muchos de los que están acá en este auditorio probablemente nunca han leído ese capítulo del estatuto porque la tarifa cero hacía que simplemente el tema fuera irrelevante, pues ahora cobra mucha relevancia. Primero, digamos, entender que el impuesto de timbre, eso es lo que hay que interiorizar. El impuesto de timbre es un impuesto documental, es decir, grava los documentos. Por eso se llama timbre, porque antes existía una especie de sello que era como el papel timbrado y entonces eso eran todos estos sacramentalismos para tratar de dar certeza, ¿sí? Validez, veracidad a los documentos. Entonces, allí el gobierno en aquella época, estoy hablando de hace décadas, décadas y décadas, decía, cuando vayas a hacer eso, el impuesto de timbre y papel sellado, ahí tengo una oportunidad de recaudo. Por eso esto es tan anacrónico. El mundo de hoy
DocuSign, firma electrónica, ya uno no tiene ni que firmar, simplemente con que haya cruce de correos electrónicos, hay contratos. Entonces, esto hace que este impuesto sea absolutamente fuera de contexto en la realidad actual de los negocios, ni siquiera de Colombia, del mundo entero. Pero es lo que tenemos y hay que interiorizar ese mensaje. El impuesto de timbre es un impuesto documental que se causa, se genera al otorgar o aceptar documentos públicos o documentos privados que formalicen obligaciones económicas en Colombia o que se suscriban en el extranjero pero tengan efectos en el país. Imagínense lo complejo, contratos firmados por fuera con efectos en Colombia, quién es el retenedor de timbre. Eso es todo un disparate en el mundo moderno, pero es lo que tenemos. Entonces tenemos que ser conscientes de que es un impuesto documental. Ah, yo hice un contrato verbal, típica pregunta en los auditorios, y seguramente algunos lo están pensando. Hice un contrato verbal, lo hicimos por teléfono y no se aterrizó a un documento. Pues señor, ahí no hay documento, no hay impuesto de timbre, pero tenemos una obligación. Sí, claro que tenemos una obligación. ¿Tenemos un acuerdo? Sí, tenemos un acuerdo, pero no tenemos documento, porque este es un impuesto documental. Entonces, los contratos verbales no quedan grabados. Ahora, usted hace contratos de 300 millones verbalmente y entrega cosas, precio, fija las condiciones, obligaciones, la forma de notificarse, las reglas, la jurisdicción aplicable, ¿me entiendes? Es muy difícil, digamos, en el mundo moderno, incluso, y lo era antes también, que este tipo de relaciones comerciales se hagan a través de contratos verbales. Pero lo que quiero decir es que si no hay un contrato que cree, extinga o modifique obligaciones y que esté físicamente, que exista desde el punto de vista documental, así sea digital, no tiene que imprimirse al papel, tiene que haber documento, así sea digital, ¿verdad? Si no existe ese documento, no hay impuesto de timbre. Ah, que vendemos un seguro y la confirmación es telefónica y perfecto, pero si eso se aterriza a un documento que se circula luego por correos electrónicos, hay documento. Lo que tiene que haber es un documento. No dice la ley que tiene que ser impreso en un papel. No, tiene que haber es un documento verificable. ¿Ok? Mucho ojo con eso. ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto de timbre? Personas naturales, personas jurídicas, los asimilados a naturales y asimilados a jurídicos, ¿verdad? Donde actúen esas personas naturales o jurídicas como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores, suscriptores de los documentos. O también quienes sean beneficiarios o en beneficio de quien se otorgue el documento, se extienda el documento. Entonces aquí estamos viendo que tiene que haber personas, sean naturales o jurídicas, involucradas en la aceptación, otorgamiento, modificación del contrato o del documento correspondiente. Y aquí un primer comentario frente a lo que la DIAN ha venido diciendo en estos días a partir del decreto 175 del Catatumbo. El régimen simple. Yo me imagino que muchos estarán preguntándose qué pasa con el régimen simple. La DIAN ha dicho las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación son contribuyentes del impuesto de timbre. ¿Y por qué uno pensaría y uno se preguntaría qué pasa con el régimen simple? Pues bien, porque el impuesto de timbre se paga vía retención. Entonces, recuerden ustedes, el régimen simple no tiene obligación de retener. Quien está en el régimen simple solamente tiene la obligación de retención en materia de nómina, renta por nómina, pero no retiene por ningún otro concepto de renta ni retiene por industria y comercio. Entonces nace la pregunta, hombre, personas naturales, jurídicas, pero si yo estoy en el régimen simple, de pronto no me toca. La DIAN ya dijo en un concepto que el régimen simple no está exento ni excluido ni por fuera del impuesto de timbre porque su obligación de no retener se circunscribe a renta y a industria y comercio, que de ninguna manera se circunscribe al impuesto de timbre. Mi opinión al respecto es que la DIAN tiene razón, porque es que el impuesto de timbre es un impuesto
totalmente aparte, y que las personas o empresas del régimen simple no sean retenedores de renta o de industria y comercio, no significa que no puedan ser contribuyentes del impuesto de timbre, porque es que no existe una exención para ellos. ¿Y cómo va a existir si el timbre viene regulado de hace más de 40 años y el régimen simple es apenas del 2019? Entonces, no hay forma de que estuvieran excluidos, y la DIAN ya lo dijo en ese concepto del 25 de febrero, cuyo número ahorita no tengo a la mano, pero ahorita se los comparto en el chat. Y fíjense, es que ahí viene el tema de la retención. Ya se los decía yo, el gobierno espera ahora en las declaraciones de retención del mes de febrero empezar a ver ese recaudo, porque ese recaudo llega a través de las declaraciones mensuales de retención en la fuente. Entonces, el impuesto de timbre es un impuesto que se paga en el formulario de retención, porque así está establecido desde siempre. Eso no es de ahora, eso está así desde hace décadas. Entonces, no es que sea un impuesto sujeto a retención, porque el impuesto grava el documento, no el pago. Esto es súper enredado, pero estamos tratando de ponerlo en términos, digamos, castizos. El impuesto de timbre grava el documento, pero la manera en la que yo lo declaro y lo pago es a través de la declaración de retención. Distinto a una retención de renta, que grava efectivamente con renta la obtención de un ingreso, y la retención aplica en el momento, digamos, de causar el pago. El timbre es, digamos, un poco distinto porque no grava la obtención del ingreso ni está circunscrito al momento del pago, sino que grava el documento y está circunscrito a la fecha del otorgamiento de ese documento, pero se paga en la declaración de retención del mes correspondiente a ese mes en el que ocurrió el otorgamiento. Entonces, eso es para tratar de eliminar esa duda, digamos, que le queda a uno si es que está sujeto a retención en los pagos. No, 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 no es así necesariamente. El documento está, perdón, el impuesto está atado a la fecha de otorgamiento, suscripción del documento, del perfeccionamiento del contrato, pero se declara en la declaración de retención de ese mes. Entonces, por eso es que está metido el tema de la retención. Y así ha estado regulado toda la vida, toda la vida. Esto no ha cambiado, esto no es nuevo, insisto, esto es de hace décadas. Dicho eso, uno tiene que preguntarse quién está obligado a declarar y pagar este tributo al gobierno. Entonces, el estatuto se encarga de decirnos, la ley se encarga de decirnos quién es agente de retención, pero no crea una prelación. El estatuto no crea una prelación. Nosotros lo que hicimos fue irnos al decreto reglamentario que reglamenta el estatuto, el DUR 1625, y en ese decreto sí se establece una prelación, que es esta que están viendo ustedes en la pantalla. Primer orden, los notarios cuando hay escritura pública. Primer retenedor, primer grado de prelación, las notarías cuando el documento se eleva a escritura pública. Segundo caso, las entidades vigiladas por la superfinanciera. Tercer caso, las entidades de derecho público, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Cuarto caso, las personas jurídicas, sociedades de hecho y demás entidades asimiladas a personas jurídicas o sociedades de hecho. Quinto caso, las personas naturales o asimiladas que tengan calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior hubieran obtenido unos ingresos brutos o patrimonio bruto superior a 168 millones de pesos. Ese valor año base 1992 creo que es una referencia incorrecta. Los agentes diplomáticos del gobierno colombiano por los documentos otorgados en el exterior, claramente, porque ellos son los que actúan afuera y son los retenedores. Los bancos por el impuesto de los cheques, por supuesto, porque ellos expiden las chequeras. Almacenes generales de depósito por los certificados y bonos de prenda, evidentemente, porque ellos son los que los expiden. Y las entidades de cualquier naturaleza por la emisión de títulos nominativos o al portador. Uy, ojo, operaciones con acciones, cesión de acciones. En una sociedad limitada hay que ir a escritura, pero en una sociedad por acciones simplificada, una operación de compra-venta de acciones, donde se le notifica a la empresa
que tiene que anular los títulos y expedir los nuevos, puede terminar siendo agente retenedor la empresa cuyas acciones se vendieron, pero no participó en el contrato allá arriba. Ojo con eso. Esto tiene muchas particularidades y detalles que conviene revisar siempre en el caso a caso y no presumir a la primera lo que uno está pensando. Ahora, ¿qué pasa si en una misma operación intervienen dos agentes de retención que están en la misma categoría? Si hay dos agentes que intervienen, devolvámonos a la prelación. Si yo hago un contrato con una entidad financiera y yo estoy en persona jurídica, pues por supuesto que la entidad financiera tiene el orden de prelación, entonces él va a retener el 100% del impuesto. Me va a pedir que pague mi parte, él pondrá su parte y pagará, ¿verdad? Pero supongamos que yo estoy en la categoría de dos personas jurídicas, es decir, dos entidades de derecho comercial normal, ¿sí? Que intervienen. Fíjense que la norma no da prelación. Yo soy gran contribuyente y yo soy régimen ordinario. Yo soy régimen simple y usted régimen de renta. Eso no está dicho ni en la ley ni en el decreto del impuesto de timbre. Simplemente me dan este orden de prelación: notaría, superfinanciera, derecho público, personas jurídicas, personas naturales comerciantes, y de ahí para abajo casos especiales. Pero en los casos naturales, tradicionales, lo más común es que interactúen dos entidades, personas jurídicas, en el mismo rango, misma categoría. Entonces, ahí la norma me dice, el decreto reglamentario, me dice: cuando en un documento de actuación intervenga más de un agente retenedor, responderá por la retención el agente de retención señalado conforme al orden de prelación de los numerales, y en caso de que intervengan varios agentes en la misma naturaleza, responderá, respetando el orden de prelación, la entidad o persona que efectúe el pago. Entonces, si tenemos un contrato de compraventa o de prestación de servicios donde interactúan o intervienen dos personas jurídicas que estarían en el mismo rango, el que tiene la obligación de declarar en la retefuente y pagar el impuesto es el que efectúa el pago. Ahora, si las partes se ponen de acuerdo y dicen: bueno, tú que vas a efectuar el pago pagas tu mitad, yo que voy a recibir el pago pago mi mitad, ustedes lo pueden hacer y pueden ponerse de acuerdo, pero tengan presente que en el mismo impuesto de timbre eh, dice el legislador que los pactos entre particulares no son oponibles al fisco. Entonces, y es una norma de impuesto de timbre, así que tengan mucho cuidado con ese tipo de acuerdos privados, ¿verdad? Porque fíjense, el estatuto lo ha dicho siempre, lo ha dicho siempre. Miren, artículo, aquí lo encontré, 553 del estatuto. Los convenios entre particulares sobre impuestos no son oponibles al fisco. Y ese es un artículo que a mí me gusta recordar siempre porque habla de impuestos. Los convenios, no, es que nosotros acordamos que tal cosa. Mire, a la ley no le importa su convenio entre particulares. Tiene que respetar el orden de prelación. Esto está en el capítulo de timbre, ni más ni menos, justamente por lo que les estoy contando. No, es que como es 50-50, ahora hablamos de eso. Entonces, él se comprometió a su mitad y yo me comprometí a mi mitad. Oiga, pero es que el otro no pagó su mitad. Ah, no, vaya, cóbrele a él. No, señor. La DIAN le va a pelear al que tiene el orden de prelación. Fíjense ustedes. Ah, pero es que nosotros hicimos, aquí dice el contrato, artículo 553, su convenio particular no es oponible, es decir, no obliga a la DIAN a aceptarlo. Ustedes podrán pelear entre ustedes por ese contrato como particulares, pero al Estado le responde el que diga la norma. Entonces, mucho cuidado ustedes, los agentes, los intérpretes, los operadores, los gerentes, los revisores fiscales, los contadores, las áreas de compras de las compañías. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque la norma es clara, categórica al respecto. Ahora, hablemos del quantum. ¿Cuánto vale el impuesto de timbre? Entonces ya dijimos que su tarifa es del 1%, pero se debe aplicar sobre una base. ¿Cuál es la base? La base es el valor del contrato, el valor del acto, ¿sí? Siempre que supere una cuantía mínima. Esa cuantía mínima es de 6.000 VTs.
6.000 VTs equivalen este año a 298.794.000. Como a mí me gusta redondear, entonces siempre hablo de 300 millones. Pero sí, es porque ya está muy cerquita 6.000 VT de 300 millones de pesos. Ah, es que nosotros hacemos contratos de suministro de 150 millones de pesos. No causó. No, es que tengo un contratista que le voy a firmar un contrato de 250 millones de pesos. No causó. ¿Sí? Lo que no puedo es fraccionar artificialmente los contratos para decir que siempre valen menos de 300 millones. Eso está escrito desde hace muchos años, créanme. Y la DIAN, cuando empieza a auditar esto, no se va a tragar el anzuelo. Ay, no es que yo firmaba con él contratos de 3 meses y van a pedir la historia antigua y los contratos antiguamente se firmaban por un año. Ah, qué belleza. Entonces el contrato de 1.500 millones ahora lo segmenté en contratos de 250. No, eso no funciona así, señores. Esto funciona con la lógica, esto funciona con la realidad verificable. Sí, es un impuesto incómodo, es un impuesto anacrónico, estamos de acuerdo, pero tenemos que entender la norma para saber cómo vamos a optimizar el impacto o pagar lo que tengamos que pagar. Ahora, cuando el documento no tiene cuantía, em, durante la vigencia del documento o del contrato, se irá causando el impuesto de timbre en función de esas causaciones periódicas o sucesivas que ocurran en virtud de ese contrato. Ahí, digamos, empieza, y ahorita voy a profundizar en eso, un mare magnum de dudas y de incertidumbres que son naturales frente a un impuesto como este, porque lo fácil es firmen contrato el 24 de febrero, ese contrato tiene una cuantía de 1.000 millones, es una tarifa, es una cuantía fija, entonces a 1.000 millones le quito 300 y sobre los 700 pago el 1% y lo pagamos mitad y mitad y el responsable, eso es lo fácil. Pero no siempre los casos son tan sencillos, porque los contratos pueden decir, este contrato tiene una cuantía que no podrá superar la suma de 2.000 millones. Uno dice, de entrada, ¿yo sé cuánto vale el contrato? No, a menos que el contrato lo diga. Si el contrato dice, tendrá una cuantía que no podrá ser inferior a 300, pero tampoco superior a 2.000, ya tú dices, bueno, ya yo sé que el contrato va a pasar de 300, entonces impuesto de timbre habrá. Pero ¿habrá a partir de cuándo? De cuando supere los 300. Si resulta que durante la vigencia del impuesto de timbre no supere los 300, por la razón que sea, no tuve que pagar, pues no tuvo que pagar, porque eso hace parte de la determinación de la base. Entonces, como la base está atada al documento, si el documento tiene la cuantía determinada, pues en ese momento de suscripción del documento se causó el impuesto, tenemos base y ya tenemos que pagar. Pero si en el momento de la suscripción del documento la cuantía no está determinada, entonces tendremos que irla determinando con el paso del tiempo. ¿Ven? Ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Y ahorita me voy a centrar en uno de los casos que más nos han consultado en estos días, porque es evidentemente de los más complejos. Documentos, instrumentos públicos o privados otorgados en Colombia u otorgados en el extranjero con efectos en Colombia, donde conste constitución, existencia, modificación, extinción de obligaciones, prórroga o cesión de documentos, incluso aquellos firmados antes del 22, pero que ahora sean, digamos, modificados con otros CIEs o modificaciones similares después del 22 de febrero. Algunos ejemplos de los que mencionan las normas, el estatuto y el reglamentario. Ofertas mercantiles aceptadas. Yo sé que muchos dirán, venga, pero si hay una exención, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pero en ofertas mercantiles aceptadas es explícito el estatuto al decir que las ofertas mercantiles aceptadas están grabadas con impuesto de timbre. Ahora hablamos de cuáles no están grabadas, pero ese no están grabados es producto de una exención y las exenciones, al ser taxativas y de interpretación restrictiva, se tienen que cumplir todos los requisitos para que opere la exención. Si no operan, la oferta mercantil aceptada está grabada. Entiendan eso. Entonces, por eso arranco por ahí.
contratos de mutuo, los préstamos de dinero, ¿no? Un contrato, hacemos un contrato de mutuo, tenemos una plantilla, un formato en la empresa, prestamos 500 millones, 800 millones, 1000, 2000, 3000 millones. Bien, eso tiene timbre, señores. Eso tiene timbre. Hombre, pero ¿cómo hace? Eso tiene timbre. Entonces tengan mucho cuidado. Ah, que yo los préstamos que hago son por debajo de 300 millones, no tienes problema. Pero si estás prestando 2000 millones a través de contratos sucesivos de 300, firmas otro de 300 y pasado mañana otro de 300, ahí estás haciendo un fraccionamiento artificial, la DIAN te puede auditar y te puede discutir esa práctica que es evidentemente nociva para el interés del fisco. Ah, que yo presté 300 ahora y después en 6 meses desembolsé otros 300 en otro contrato, eso es distinto. Pero si yo tengo 300 ahora, pasado mañana otro contrato de 300 y después otro de 300 y no he siquiera empezado a pagar el primer contrato, mm, eso se ve un poquito gracioso. Entonces hay que tener el tema un poco, digamos, mejor estructurado. Contratos de arrendamiento, pasa. Arrendamientos de bodegas, arrendamientos de lotes para industrias comerciales, etcétera. Son contratos cuantiosísimos y si la cuantía supera los 300 millones, pues tendrá impuesto de timbre. Contratos de suministro, contratos de prestación de servicios que superen los 298 millones, por supuesto. Pagarés, los títulos valores distintos a la factura, porque las facturas no tienen timbre, distintos a los pagarés de cartera hipotecaria, los cuales tampoco tienen timbre. Las cartas de crédito, los avales mercantiles están grabados, en los que consten obligaciones dinerarias están grabados. Ahora, yo les anticipaba, hay un caso que nos preguntan mucho en la oficina. ¿Qué pasa con esos contratos de cuantía indeterminada que se firmaron antes del 22 de febrero y que por ende ahora en su ejecución sucesiva, ¿verdad? En los pagos subsiguientes después al 22 de febrero se van generando, ¿verdad? Nuevas cuantías. La DIAN responde a esa pregunta en un oficio 000210 de ayer 5 de marzo. En ese documento, la DIAN dice, por ejemplo, un contrato suscrito en octubre con pagos de 1000 millones trimestrales, por usar cualquier ejemplo. Ahora, sobre ese pago de 1000 millones en este trimestre del mes de febrero, o digámoslo más fácil, del mes de marzo, se causa el impuesto de timbre. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? ¿Por qué la DIAN dice eso? ¿De dónde saca la DIAN? Y por ahí dan una explicación en ese oficio diciendo, es que el Consejo de Estado ha dicho que una cosa es el hecho generador y otra cosa es la base gravable y que no lo podemos confundir. Por ende, se está generando el impuesto a medida que se van causando los pagos de cuantía indeterminada pero determinable. Muy bien. Eso es lo que dice la DIAN. Desafortunadamente, esa posición es hoy día la posición oficial de la administración ante una pregunta muy recurrente y muy válida que tenemos los contribuyentes. Yo entiendo, digamos, por qué llegan a esa conclusión y es justamente por la indeterminación que hay en el contrato firmado antes del 22 de febrero del 2025, pero cuya cuantía se irá determinando con el paso del tiempo. Entonces uno puede caer fácilmente como en esa lógica y en esa conclusión. De hecho, conocemos entidades, incluso entidades financieras, que han llegado a esa conclusión antes que la DIAN publicara este oficio del 5 de marzo. ¿Cuál es nuestra opinión? Y esto no es la opinión de AmCham, es la opinión de Aroca Vives Abogados, por supuesto. Nuestra opinión es que esa interpretación no es correcta. Y les voy a decir rápidamente por qué no es correcta. Porque así como lo ha dicho el Consejo de Estado, que la misma DIAN lo cita, una cosa es el hecho generador y otra cosa es la base gravable y la causación. Son temas distintos que se pueden confundir, sí, para el ojo que no está entrenado. Se puede confundir para quien no estudia estos temas
todos los días de la semana desde hace muchos años, como lo hacemos nosotros. El hecho generador ocurre en un momento específico del tiempo y así lo determina la ley. ¿Cuál es ese momento específico del tiempo? Se los he dicho 50 veces en esta charla. El momento de la suscripción, otorgamiento, modificación del contrato. Si yo tengo un contrato suscrito el 20 de febrero, si yo tengo un contrato suscrito en el 2024, si yo tengo un contrato suscrito en el 2023, que se viene ejecutando ininterrumpidamente en el tiempo, y no lo he tocado, no le he hecho ningún otro sí, no le he hecho ninguna modificación, no he firmado un nuevo papel, es el mismo contrato. Pero el contrato tiene cuantías no determinadas, ¿verdad? Pero se van determinando con el paso del tiempo. Ustedes dirán, ¿cuál puede ser ese caso? Por ejemplo, una ejecución de obra por administración delegada. A medida que van ocurriendo los eventos, el contratista, el administrador delegado me va pasando las facturas, me va diciendo, la arena subió, la varilla bajó. Es un típico caso. Se va determinando a medida que va evolucionando la obra. Otro típico caso, un crédito desembolsado con contrato de mutuo del 2024, o pongámoslo más dramático, del 20 de febrero del 2025. Pero me dicen, sus pagos serán trimestrales y la tasa de interés estará amarrada al IBR o a la VR o al IPC o al qué sé yo, cualquier indicador, al LIBOR, lo que sea. Claro, la tasa de interés es indeterminada, pero determinable. Entonces, son típicos contratos firmados antes, pero que se van ejecutando y sus, digamos, pagos o cuantías se van determinando después del 22 de febrero. ¿Y cuándo ocurrió el hecho generador? El hecho generador, queridos amigos, ocurrió cuando suscribió el contrato. No es otro el momento. El hecho generador es con la suscripción del contrato. Entonces, si el contrato se suscribió antes del 2022, ocurrió necesariamente, indiscutiblemente, el hecho generador cuando el impuesto tenía tarifa cero. El hecho generador, cuando el documento tenía tarifa cero. Pero, posteriormente, la base gravable se va determinando con el paso del tiempo. Y entonces ocurren las causaciones, digámoslo así, según la DIAN. Causaciones que van atadas al momento del pago. Yo ahí difiero totalmente de la posición de la DIAN, porque el hecho generador va atado a la causación. Otra cosa es que la base, y por eso digo que son conceptos que se confunden fácilmente, la base para cuantificar se va determinando en el tiempo. Pero una cosa es determinar la base y otra cosa es la generación y causación. Y ahí es donde la DIAN está confundiendo los términos a su favor, evidentemente. Porque está haciendo un ejercicio interpretativo en su beneficio y los entiendo, no los critico, es lo que tiene que hacer la autoridad. Sin embargo, la autoridad se puede equivocar y a nuestro juicio en estos casos se está equivocando. Y esto es dramático, queridos amigos, esto es dramático, porque una cosa es ahora, 5 o 6 de marzo, que yo sé que está el impuesto de timbre y yo hago un contrato, miren, evidente, está clarísimo que voy a tener impuesto de timbre salvo que esté exento. Pero a mí no me pueden poner hoy con una medida de estado de excepción del 22 de febrero a pagar un impuesto de timbre de algo que firmé en enero o que firmé en diciembre o que firmé hace 2 años. Eso sería retroactividad pura. Y eso está prohibido en la Constitución. Y la DIAN lo sabe. Entonces, están haciendo una interpretación aquí acomodada, sí, entendible, pero acomodada igual, para confundir causación con base. Y no son lo mismo. Hecho generador y causación ya ocurrieron cuando firmaste el documento. La tarifa era cero. Por ende, no me puedes decir que luego la base
va a causarse o a generarse con una tarifa que no existía cuando firmé el contrato y se causó la obligación. Porque, insisto, el impuesto de timbre siempre ha existido y la tarifa era cero. Ahora temporalmente es del 1, pero cuando firmé era cero. Entonces, ¿por qué me vas a decir que se causó con un hecho generador de tarifa cero y que ahora la base me lleva a tarifa 1? Eso no es correcto. Y por eso me detengo y hago este énfasis en este caso específico, porque desafortunadamente muchos intérpretes, sobre todo piensen los que están en el grado más alto de prelación, entidades financieras, establecimientos de crédito, bancos, comisionistas de bolsa, ¿sí? Sociedades administradoras de inversión vigiladas por la superfinanciera, entidades de derecho público, empresas industriales y comerciales, tienen contratos de ejecución sucesiva, firmados antes del 22 de febrero, pero de cuantía determinable en el paso del tiempo. Entonces, esto es un desastre absoluto, pero la DIAN ya sentó su posición en este oficio del 5 de marzo, que nos disponemos a evaluar la posibilidad de interponer una demanda y una solicitud de suspensión provisional contra esa medida. El tema aquí son los tiempos. Aquí son los tiempos, porque el Consejo de Estado no va a otorgar una medida de suspensión provisional en menos de 4 o 5 meses, si nos va bien. Y ya el tiempo del impuesto en todos esos meses, pues obviamente habrá transcurrido. Luego, ahí tenemos una tarea muy compleja, los operadores y los analistas de estos temas, que tenemos que tomar decisiones en las compañías. Luego, nosotros tenemos esa interpretación, creemos que nuestra interpretación es correcta, estamos dispuestos a defender esa interpretación en los estrados judiciales si es del caso, pero evidentemente las decisiones son gerenciales. Cada contribuyente debe tomar sus propias determinaciones frente a lo que está aconteciendo en este caso con este oficio y por supuesto con el decreto 175. Ya para ir cerrando nuestra charla, a lo que vinimos, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para optimizar mi carga? No para no pagar, que eventualmente tendremos que pagar, pero pues hay cosas que se pueden hacer para mejorar mi impacto tributario en el impuesto de timbre. En el estatuto, en el 530, hay un catálogo de más de 50 casos de exenciones del impuesto de timbre. La invitación es a que se lo lean, por supuesto, porque acá no me voy a poner a leerle los 50 y pico de casos. Sin embargo, sí les estoy trayendo los más emblemáticos, algunos de los más emblemáticos, para que se lleven esa herramienta. Las facturas no están grabadas. Entonces, hacemos el acuerdo y empiezo a facturar, pero el acuerdo, digamos, si no consta, como les decía ahorita, si es verbal y no consta en documento, simplemente consta en la factura está exenta. Contratos de compraventa, de promesa, perdón, de compraventa de inmuebles. Me lo pregunta mucho porque la escritura de enajenación ya sabemos que está grabada, pero otro contrato previo es la promesa. Miércoles la promesa está exenta. Así que tranquilos por ese lado. Contratos de prenda o garantía hipotecaria abiertas. Claro, como no tiene cuantía, lo que dice la norma es la abierta está exenta, pero si luego la aterrizas y llenas el pagaré de acuerdo con la carta de instrucciones y vas a un proceso judicial a hacer la ejecución, la medida cautelar, el embargo y tal, ahí ya se volvió un documento con cuantía y ahí tendrás que pagar. Pero hoy la garantía hipotecaria o prendaria abierta está exenta. Los contratos de transporte, fíjense, transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, pasajeros y de carga, esos contratos están exentos. Por ejemplo, el transporte de gas que se hace por gasoductos, el transporte por oleoductos, los contratos de transporte de camiones y toda esta logística, digamos que está exenta. Y por supuesto los transportes de pasajeros. Para que un contrato de transporte de pasajeros de 300 millones de pesos, pues, no sé, creo que ni siquiera el charter de ir aquí a Nueva York, que un avión privado me vale 300 millones. Creo que no llega a eso, pero bueno, en fin, están los contratos de transporte exentos. Contratos accesorios, las cláusulas penales y los pactos de arras que consten en el documento del contrato principal. Stop. Fíjense en eso. Yo les resalto contratos accesorios,
Obviamente en un contrato uno pone cláusula penal, arras, eso evidentemente no está grabado porque la lógica es que el contrato grande está grabado y eso que es accesorio o que es una cláusula dentro del gran contrato no está grabado. Eso es entendible. Pero cuando la norma me dice los contratos accesorios, coma, las cláusulas penales y pactos de arras que constan en el documento del contrato principal, pareciera estar señalándome que los contratos accesorios por definición están exentos. Y tiene sentido, porque para que haya un contrato accesorio debe haber un contrato principal. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, la prenda, la garantía hipotecaria, son normalmente medidas accesorias a una obligación principal. Son mecanismos accesorios, pero sin limitarse a esos, el legislador me dice los contratos accesorios. ¿Accesorios a qué? A uno principal. Si yo tengo un contrato principal de antes del 22 de febrero, en el que yo señalo que hay contratos accesorios que se van suscribiendo, por ejemplo, alcances de obra, hitos, especificidades que se hacen a través de contrato accesorio. Esos contratos accesorios no están grabados. Si el principal lo estuvo o no, eso es otro problema, pero los accesorios no están grabados con impuesto de timbre. La invitación es a que revisen su estructura contractual para que miren cómo pueden hacer unas especies de contrato marco, ¿sí? Que no estén sujetos a impuesto, ya les digo cómo puede ser, y que todas las ejecuciones parciales o avances se puedan ir haciendo a través de contrato accesorio, siempre que hagas un set documental muy bien jalado, como nos tocaba hacerlo hace 15, 18, 20 años, cuando el impuesto de timbre tenía tarifa. Pues tenemos que volver a eso si queremos optimizar el impuesto. La factura del 944 del Código de Comercio, el vale, la cuenta de cobro, eso no tiene impuesto de timbre. Los pagarés que instrumenten cartera hipotecaria, ya lo habíamos dicho, no tienen impuesto de timbre. Y las entidades estatales, ellas subjetivamente como sujetos pasivos, no están grabadas y por ende el contrato que se haga con una entidad estatal está sujeto solamente al 50% del impuesto que lo tiene que pagar ¿quién? Lo tiene que pagar el particular, porque la entidad estatal no va a pagar. Sin embargo, ella, como está en el orden de prelación arriba, me va a exigir que yo pague por anticipado el impuesto de timbre para poderme ¿qué? Firmar mi contrato que supere, por supuesto, los 300 millones de pesos. Y ustedes dirán, ah, pero se está quedando por fuera el caso emblemático. Bueno, pues ya llegamos al caso emblemático. Las órdenes de compra o venta de bienes o servicios y las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta. Ese documento está exento. Queda exento del timbre la orden de compra o venta de bienes o servicios siempre y cuando, sí y solo sí, sine qua non, la aceptación se otorga a través de orden de compra de bienes o orden de compra de servicios. Entonces, el que no tenga esto hoy en el radar está botando la plata en impuesto de timbre, perdonen que se los diga, porque técnicamente el Código de Comercio dice una oferta mercantil aceptada es un contrato. Si yo hago un contrato bilateral, Felipe Aroca contrata con la señora Laura Vives, y vamos a hacer esto, y esto es el servicio y el alcance, y los dos firmamos, firma en señal de aceptación, Felipe Aroca, ahí hicimos un contrato bilateral. Contrato es ley para las partes, ¿verdad? Pero esa no es la única manera de hacer un contrato. Yo puedo ser un oferente y decir, el señor Felipe Aroca ofrece a usted este servicio, este alcance, esta garantía, estas cláusulas de remedio, estas cláusulas penales, esta forma de notificación, este mecanismo de pago, todo va en mi oferta. Si usted está de acuerdo, sírvase suscribir la orden de compra de servicios o la orden de compra de bienes que va adjunta como anexo 1 de esta oferta mercantil. Se entenderá que es la única manera de entender aceptada la oferta cuando usted me remita la orden de compra. No aceptaremos ningún otro mecanismo de aceptación distinto. Y yo le mando mi oferta. Si el señor me manda un correo y dice aceptada, no vale. Tengo que decir, no vale. Pero lo tengo que decir. Y tengo que demostrar que me porté acorde. Pero si me mandan una orden de compra que cumpla los requisitos
queda perfeccionado el contrato, porque el Código de Comercio dice, la oferta mercantil aceptada es contrato y vincula a las partes. Con lo cual, desde hace 15, 18, 20 años, este es el mecanismo predilecto para poder eximir del pago de impuesto de timbre nuestras operaciones comerciales, ofertas mercantiles aceptadas por orden de compra. Cualquier otra forma de aceptación, la tácita, no porque el señor dijo allá en una charla que si no había, que era verbal, entonces que no había impuesto de timbre. Falso, yo no he dicho eso, yo he dicho que si la oferta mercantil está documentada y ocurre una aceptación por cualquier medio, tácita, verbal, por llamada telefónica o lo que sea, esa aceptación hace que la oferta quede grabada con timbre. La única manera que la oferta mercantil no esté grabada con timbre es que la aceptación venga a través de orden de compra de bienes o servicios. Entiéndame eso. Tiene que existir los dos para que haya exención. Y la exención le aplica a todo, a la oferta y a la aceptación, evidentemente. ¿Qué nos, y esto lo reconoce la DIAN en los oficios antiguos y en los de ahora? ¿Qué nos pide qué nos pide la orden de compra? La orden de compra debe dar cuenta de la aceptación, obviamente. Debe contener información del proveedor, del aceptante, del responsable de la orden, los productos que se van a comprar, datos, descripción, cantidad, precios, términos de entrega, condiciones de pago, descuentos, demás condiciones que cualquiera de las partes especifique. Entonces, tenemos que crear unos modelos, tanto de oferta como de aceptación, para que cumplan con el estándar y así toda la actividad contractual que se haga de ahora en adelante mientras dure vigente el nuevo impuesto, ojalá pueda caer dentro de la exención. Yo digo ojalá porque estoy pensando en el contribuyente que está buscando optimizar su carga tributaria. No todo el mundo lo hará, no todo el mundo lo podrá hacer, no todo el mundo lo hará bien y pues pagarán. Y hay muchas cosas que no se pueden hacer a través de oferta mercantil aceptada con orden de compra, muchas y esas tendrán que pagar, pero las que podamos hacer para optimizar, pues estoy seguro que por eso estamos acá reunidos hoy. ¿Cómo vamos a declarar esto? En la declaración de retención en la fuente, formato 350 de la DIAN. Ahí hay una cosa que se llama el renglón 135, retención de impuesto de timbre nacional, y ahí tenemos que poner el valor. Si la DIAN empieza a ver sistemáticamente 00000, y cuando yo haga mi información exógena el año entrante, compras efectuadas, que yo tengo que decir eso en la exógena, ¿no? Yo compré 250.000 millones en compra. Ah, bacán. Y el timbre, cero. Venga, vamos a ver esta entidad, ¿cómo hizo para comprar 250.000 millones y no pagar impuesto de timbre? Algo tiene que estar pasando, ¿verdad? Entonces tienen ustedes que ponerse las pilas a ser muy, muy cuidadosos con la manera como generan su documentación, su contratación, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy la DIAN cuenta con mucha más información de la que contaba hace 15, 18 años, créanmelo. Y hoy el sistema de la DIAN está parametrizado y es parametrizable en tiempo récord para que corra ese tipo de revisiones de forma, digamos, automática, computarizada. No que venga un funcionario como pasaba hace 30 años y me pidiera la lista de contratos. No, no, no. Ahora usted con la exógena dice cuánto compró, usted dice cuánto vendió, usted dice a quién, cuántos needs, etc., etc. Entonces el sistema podrá empezar a coordinar cuántos needs de compras usted tiene repetitivamente. Si superó los 300 millones, él automáticamente va a cuadrar el algoritmo para este renglón 135 que va a mirar. Pago cero, pago 1 millón, pago 2 millones, no me cuadra el número, ¡pam! Auditoría. Esto va a llegar. Por eso les estamos anticipando esto en esta charla. Esto va a llegar porque hoy el sistema es mucho más robusto y tiene más información y más capacidad que hace 20 años cuando la tarifa, hace 15 años cuando la tarifa pasó al 0%. Listo, esto más o menos ya lo venía anticipando la DIAN. Esto era, queridos amigos y amigas, lo que traíamos para contarles. Nuevamente a todo el equipo de AmCham y a todos ustedes quienes nos acompañaron y se unieron a esta charla y a este comité tributario y financiero. Muchísimas gracias. La invitación
es a que sigamos en contacto, a que estemos muy pendientes de los próximos eventos, de las próximas intervenciones en este comité, a que nos envíen sus sugerencias los miembros de AmCham, a quienes no son miembros de AmCham Atlántico y Magdalena, por favor, indaguen, pregunten las ventajas que tiene de ser miembro de esta maravillosa comunidad empresarial con negocios y relaciones comerciales y de servicios con los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo día y bueno, sigamos estudiando y enfrentándonos a todo lo que viene con este impuesto y este paquete tributario del Catatumbo. Feliz día y muchas gracias. Gracias, Felipe, por tu espacio y por brindarnos el tiempo. Tenemos un par de preguntas, no sé si alcanzamos a contestarlas en el chat. Nos están consultando precisamente Alex Mendoza. Pregunta, ¿los créditos constructores están grabados con el impuesto? Y tenemos otra pregunta de Elisa Sotomonte que dice, ¿qué pasa con los créditos CP de capital de trabajo? ¿Cómo se pueden manejar? Ok, vale. A Alex y a Elisa, muchísimas gracias por las preguntas. A ver, em, el sector constructor efectúe contratos con un contratista por etapas. Sí, eso es perfectamente factible. El contratista puede tener varios contratos compilados, puede superar las 6.000 VTs. Sí, yo no creo que eso, Alex, se considere, y gracias por la pregunta, no creo que eso se considere como un fraccionamiento artificial. Lo que sería un fraccionamiento artificial es coger el contrato de obra y decir, vamos a pagar, a hacer contratos por cada piso. Entonces cada piso vale 250 millones. Eso sí va a ser artificial, pero si tienes un mismo contratista que te hace una etapa, que luego se va para otra torre por allá, luego ese mismo te hace una excavación o un tratamiento de terreno en otro proyecto, eso es perfectamente legítimo. Lo importante es entender lo que yo les decía ahorita, que la DIAN mañana va a cruzar el NID de ese contratista en tu exógena de compras y va a haber un número. Y el número en el año 2024, 2025, perdón, fue, o sea, 2.500 millones con ese NIT. Te va a decir, ¿dónde está el timbre de ese contrato? Ah, no, resulta que es cero o que es muy chiquitico y no cuadra con la cifra porque la DIAN no sabe por qué. Vendrá a preguntar, tendrás que poder explicar. Y esto, como las auditorías llegan mucho después, ya tu obra habrá avanzado, ya el hueco que estaba haciendo ese contratista ya no es hueco. Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado en cómo lo vas a documentar y cómo lo vas a llevar a una evidencia. Y como aquí lo que hay es plata involucrada, cualquier esfuerzo que hagan hoy por documentar esto bien, tienen que pues tenerlo súper presente, ¿vale? Es mejor prevenir que luego salir a discutir y a pelear esto con la DIAN, porque estas son peleas tremendamente complejas y hartas. Frente a las preguntas a la pregunta de Elisa, ¿qué pasa con los créditos de CP? ¿Quién es CP? De Corto capital. plazo, corto plazo. Los créditos de corto plazo de capitales, de pronto un rotativo. Me estoy imaginando que es algo así, que son los típicos de capital de trabajo, que tienes un cupo aprobado grande y ahí vas tomando y vas jalando y a medida que te vas poniendo al día te van soltando nuevamente. Mira, si el contrato, en nuestra interpretación, si el contrato es de firmado, ese crédito, ese cupo de crédito o esa facilidad de crédito antes de febrero 22, discutan con la entidad financiera, toda vez que el hecho generador y la causación ocurrió cuando la tarifa era cero. Sin embargo, como la entidad financiera ahí va a tener la voz cantante porque es el retenedor prevalente, yo lo que diría es que traten de hacer desembolsos de menos de 300 millones o que no superen mucho los 300 millones para que solamente se vayan causando o no se causen por cuantía menor a 300 o se causen muy bajitos sobre desembolsos que superen los 300 porque solamente pagas por lo que pase de los primeros 300. Pero pues, si los desembolsos siempre son de 1.000, de 800 y no hay forma de manejar eso, desafortunadamente creo que el banco te va a cobrar el impuesto. Y muchas de esas facilidades y esos contratos de crédito tienen una cláusula específica del banco diciendo que cualquier impuesto, incluyendo el timbre, lo asume el deudor. Así que esto puede hacerte tremendamente costoso tu esquema de financiación de corto plazo. ¿Los créditos constructores están grabados con el impuesto? La respuesta es que sí, salvo, pienso yo, que se instrumenten con garantía hipotecaria, porque los contratos instrumentalizados a través de
pagarés con garantía hipotecaria, pues están exentos. Yo buscaría la manera de encuadrar, digamos, tu crédito constructor a un documento exento siempre que haya garantía hipotecaria. Y normalmente en los créditos constructor, no siempre, yo sé que no siempre, pero normalmente ahí hay una hipoteca y algún lote por ahí, digamos, que puede estar involucrado. Entonces tratemos de documentarlo de esa manera para quedar en exención. De otra manera, estaría grabado. Bueno, creo que esas fueron las preguntas. Sí, corto plazo. Listo. Sí, Muchísimas eso era gracias todo. nuevamente. Sí, Felipe, muchas gracias por responder estas inquietudes, por traernos el tema. Lo queremos invitar a la próxima semana. Tenemos otro comité tributario de otro tema totalmente distinto, pero les estaremos haciendo llegar la invitación a todos. Asimismo, le estaremos enviando pues nuestra revista digital, el News Flash, de esta edición que también tiene este tema interesante que nos tocó Felipe y que les puede servir a todos. Bienvenidos siempre a Anchan y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día.